al distribuidor. Señor presidente, el terrorismo, ¿hay márgenes para dialogar con los grupos terroristas? Hay márgenes para que se sometan a la ley. Hay márgenes para lograr que jóvenes que han sido reclutados por el terrorismo y que se han dejado ilusionar del terrorismo regresen a la vida constitucional. Pero no hay margen para negociar con el terrorismo, menos en una democracia. Allí donde se ha intentado negociar con el terrorismo se ha fracasado. En América Latina están resurgiendo ciertos tipos de ideologías que, aprovechando la minería informal, por ejemplo, o la tala informal, también están generando desórdenes. Y eso también se presta, en muchos casos, para una alianza con el narcotráfico que no quiere Estado en muchas de nuestras zonas. ¿Qué hacemos en países como los nuestros de una informalidad tan grande? Yo he dicho una cosa que es más fácil en teoría que en la práctica. Colombia es un país que no ha tenido la tradición minera del Perú, pero con la confianza inversionista ganada en los últimos años, empieza a tener también vocación minera. Una cosa es la minería informal, que hay que orientarla, vincularla a la formal, no se les puede negar esa oportunidad. Otra cosa es la minería ilegal, penetrada por el narcotráfico, por el terrorismo. Esa no se puede dejar prosperar, hay que enfrentarla. Usted me dirá, pero es que es muy difícil en la práctica dividir la informalidad de la ilegalidad. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer es tener a la inteligencia del Estado presente y, por ejemplo, vincular la minería informal a la formal. Y entonces ahí usted va separando la formal, va separando la informal de la ilegal. Y si a eso le suma inteligencia del Estado, usted puede detectar dónde está la penetración de los grupos terroristas y buscar capturarlos. ¿Cómo cortarles el caño financiero a los grupos terroristas? ¿Cómo cortarles el caño financiero a los grupos terroristas? Dinero que llega a Europa, dinero que llega de las ONGs o a través de las ONGs. Nosotros tenemos que hacer hoy no les llega de ONGs, les llega el narcotráfico. Por ejemplo, la guerrilla de El Salvador hizo las paces porque en El Salvador abrieron posibilidades democráticas y ya no tenían dinero que les llegaba de Europa. El narcotráfico colombiano, la FARC, el ELN, es rico de narcotráfico, no necesitan ayuda de ONGs. Y al mismo tiempo es un país democrático, que van a negociar condiciones democráticas en un país democrático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentarlos con toda la determinación, que hay que quitarles las fuentes de ingresos. Por eso es muy importante combatir el narcotráfico, el lavado de activos, la propiedad, confiscar la propiedad ilícita. Y eso lo tienen que hacer nuestros países y nuestros países se lo tienen que exigir a los grandes países industrializados. Señor presidente, en América Latina, ¿tenemos tendencias populistas que están resurgiendo en nuestros gobiernos? Yo creo que lo importante es cumplir con 5 valores democráticos en América Latina. Países deben ser seguros, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, hay que respetar la iniciativa privada. La anulación de la iniciativa privada ha sido un desastre en el mundo donde se ha practicado, pero hay que llevarla a los sectores populares, hay que trabajar lo social, tiene que haber un Estado de instituciones independientes, de pluralismo participativo. Yo observo que el Perú está haciendo un esfuerzo que aplaudo para tener un gran equilibrio entre inversión y política social. Suficientes recursos para lo social, pero sin impuestos excesivos que ahuyenten la inversión. Se necesita ese gran equilibrio entre la inversión y lo social, porque la inversión es fuente de recursos para lo social y lo social es factor de validación de la inversión. Ese equilibrio entre la inversión y lo social no se debe romper. UNASUR, ¿sirve en América Latina? Todo foro de diálogo debería servir. Pero en la realidad nosotros ayudamos a crearla, pero yo tuve objeciones cuando se fue a crear el Consejo de Seguridad de UNASUR. Dije, tiene que haber un rechazo total a grupos terroristas, porque por ahí ha habido un sectorcito del Foro de Sao Paulo, sumamente receptivo a esos grupos terroristas de Colombia, y nosotros no podíamos permitir eso. Una UNASUR democrática en un proceso de integración es buena,
pero una UNASUR con sesgos para favorecer procesos dictatoriales como el de Venezuela, una UNASUR complaciente o laxa frente a grupos terroristas sería desastrosa. Y si se quiere una UNASUR para ayudar a promover una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá, también haría mucho daño. ¿Es un riesgo todavía el chavismo en América Latina? ALBA es un riesgo todavía. Yo creo que una Cuba de 28 millones de habitantes como Venezuela, un país con petróleo, es un riesgo para los 28 millones de habitantes de Venezuela y para sus vecinos. Allí donde se anule la democracia hay un riesgo grave para los ciudadanos que viven en ese país y para los vecinos. Y para Colombia un riesgo adicional y grave, porque los cabecillas del terrorismo colombiano, de ese terrorismo que pone las bombas en Colombia, esos cabecillas están refugiados en Venezuela. El Arco del Pacífico integra 3 países que tienen graves problemas con el narcotráfico. ¿Tiene futuro el Arco del Pacífico en esas condiciones? Totalmente. 113 millones de habitantes de México, 28-30 del Perú, 16 de Chile, 47 de Colombia. Esa es una gran integración económica que tiene que ser Arco del Pacífico con vocación de ayudar en la integración de todas las Américas. Finalmente, señor presidente, ¿vuelve usted a postular a la presidencia de Colombia? Todos los días postulo la defensa de estas ideas sin que yo sea candidato. Yo sé hacer política sin ser candidato. Los colombianos me dieron la posibilidad de ser presidente en 2 ocasiones. Les debo gratitud. Por eso hago política en defensa de estas ideas todos los días de la vida. ¿Pero siente usted que en Colombia mucho de lo que usted ha hecho está desandando? Un poquito lo han desandado y es peligroso. Y eso me ha obligado a tener una actitud crítica. ¿Que va a mantener? Debo mantenerla. ¿Hace una excepción para usted, Juan Manuel Santos? ¿Una qué? ¿Decepción? Esto no es mi manera de juzgar. Yo me refiero a hechos que preocupan. ¿Y son muchos? Algunos. ¿Relacionados con? Relaciones internacionales, costos del Estado. Frente al terrorismo se dan malas señales cuando se dice que se quiere seguir la seguridad democrática, pero se habla de legalización de drogas. Se dice que hay que derrotar al terrorismo, pero buscan negociar por bajo de cuerda a través de la dictadura chavista. Y uno no puede poner de mediador al cómplice de los terroristas. Además, Colombia vivió una funesta experiencia cuando mi gobierno, en aras de buscar la liberación de unos secuestrados, permitió que el gobierno de Venezuela fuera mediador. Los valores democráticos no tienen precio. Uno no puede explicar que se ha legitimado la dictadura chavista por 800 millones de dólares. A mí me preocupa mucho lo que leí hace unas semanas en el periódico El País de Madrid. Nuestro presidente dijo que la dictadura chavista, yo digo la dictadura chavista, es el factor de legitimidad de Venezuela, de la región, de estabilidad. Yo no comparto eso. Yo creo mucho en una ecuación, en un triángulo que se llama seguridad con libertades, inversión fraterna y política social. No se puede desequilibrar ese triángulo. Don Enrique, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente, por esta oportunidad que nos ha de conversar. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa y regresamos con el final del programa.